El doctor Alejandro Gertz Manero es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, también por Mount Union y por la Universidad de las Américas. Ha sido catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue catedrático de Derecho Procesal Penal en la Universidad de las Américas y se desempeñó como secretario general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue agente del Ministerio Público, auxiliar del Procurador General de la República, ocupó el cargo de jefe de la Unidad Defensora del Patrimonio Cultural de la Nación en la Procuraduría General de la República, fue fundador y primer director general del Instituto Técnico de la Procuraduría General de la República, oficial mayor también en la misma dependencia y primer coordinador nacional de la campaña contra el narcotráfico. Se desempeñó también como Procurador General Federal de la Defensa del Trabajo. Ha participado como primer presidente y fundador del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal, como secretario de Seguridad Pública también del Distrito Federal, secretario de Seguridad Pública Federal y comisionado general, vicepresidente y presidente de la Federación de Instituciones Particulares de Educación Superior, FIMPES, presidente del Consejo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL, diputado federal y presidente de la Comisión de Marina en la Cámara de Diputados, rector de la Universidad de las Américas, miembro del Consejo Asesor para garantizar la paz del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y de la Academia Mexicana de la Educación. En su último encargo público se desempeñó como el primer fiscal general de la República. Muchísimas gracias al diputado Hugo Eric. Y quiero comentarles a todos los presentes y a que nos siguen a través del canal del Congreso que el doctor Alejandro Gertz Manero, aún en su calidad de compareciente, ha recibido ya el beneplácito del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para ser embajador extraordinario y plenipotenciario. O ahora, en este momento, nos corresponde a todas y todos nosotros integrantes de esta comisión, de esta soberanía, analizar y en su caso ratificar su designación. En consecuencia, ahora le cedemos el uso de la palabra al doctor Alejandro Gertz Manero para presentar su programa de trabajo hasta por 15 minutos. Por favor. Señora Presidenta, muchas gracias. A todos los miembros de esta comisión, mi agradecimiento, mi respeto, y estoy a su disposición primero para expresar públicamente mi agradecimiento a la señora Presidenta de la República por el nombramiento que ha propuesto ante ustedes. Y después yo quisiera compartir uno de los temas fundamentales que hemos estado trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores para preparar esta nueva tarea y que está vinculada fundamentalmente con la vida académica de uno de los factores más importantes de las relaciones entre México y la Gran Bretaña. Es un caso verdaderamente extraordinario el hecho de que en Gran Bretaña hay el mayor número de mexicanos estudiando a nivel de educación superior que en toda Europa. El número de becarios mexicanos que vienen de la Universidad Nacional Autónoma de México y que están en la Gran Bretaña es también el mayor número. Y esto va a temas fundamentales que son los avances de la tecnología, los avances en las ciencias generales y la posibilidad de que ese grupo, que significa más del 65% de los residentes mexicanos en Inglaterra, nosotros debemos de darles
una preferencia y un lugar fundamental. Independientemente del trabajo cotidiano, diario, que está establecido con toda precisión en las representaciones de México en cualquier país del mundo y que atenderemos a diario y daremos cuenta a todos a diario, este es un tema fundamental que yo quiero someter a la consideración de ustedes junto con los temas económicos. Si nosotros logramos establecer con todo ese grupo tan selecto de mexicanos con conocimientos que están adquiriendo en una forma verdaderamente única en universidades como Oxford, como Cambridge, como el King's College. Es decir, todo ese gran grupo de mexicanos queremos que una vez que tengan los conocimientos que están adquiriendo, los puedan referir a su vida y a su trabajo en México. Tenemos ejemplos en materia internacional de cómo, sobre todo en los países de Oriente, muchísimos miembros de esos países van a los centros de educación y de cultura de mayor avance, obtienen esa información, obtienen ese grado académico y esos conocimientos y luego regresan a su país para poder fortalecer la vida personal y la vida cultural y económica de esos países. Nosotros creemos que eso es una oportunidad única en el país que más tiene ese referente para que empecemos a trabajar de inmediato conforme vayamos llegando, tanto con la Secretaría de Economía como con la Secretaría de Educación de México y con los propios becarios y las instituciones de educación superior de Inglaterra, para empezar a tener un trabajo de generar oportunidades en México para nuestros egresados mexicanos de educación superior que están en Inglaterra. Si este programa lo logramos establecer, como esperamos, de una manera pronta, eso lo podemos empezar a repetir en todos los países donde la Secretaría de Relaciones tiene la representación de México y que eso sea un motor de la recuperación del talento, del conocimiento y de la vinculación de los mexicanos con nuestro propio país y con nuestro propio futuro. Yo considero y someto a la consideración de ustedes que esto sea un programa piloto que daremos cuenta a las comisiones correspondientes del Congreso y sobre todo a la Cámara de Senadores, por ser el tema que le compete, de cómo vamos avanzando en esto. El embajador Pedro Mata está aquí conmigo y ya lo hemos estado comentando, lo sabe el señor secretario, y creo que esto puede ser realmente un cambio fundamental en el cuidado y en la protección que tenemos y que debemos tener de nuestros mexicanos en el extranjero. Independientemente de esa parte que la considero que es realmente importante y única, tenemos otro aspecto que es el económico. México tiene una relación importante de carácter económico con Inglaterra, en la cual nuestra balanza es favorable, pero creo que hay un enorme potencial que debemos nosotros de tener en cuenta a partir del momento en que toda la estructura en este momento multilateral que existe en los tratados y la bilateral que está funcionando de una manera todavía no formal con el Reino Unido, la podamos fortalecer de tal manera que la inversión industrial de la Gran Bretaña pueda darse con más frecuencia y con mayor volumen en México y que nuestros productos puedan ingresar a la Gran Bretaña con toda facilidad y que en eso tengamos el segundo aspecto de trabajo que yo creo que puede ser muy útil para el desarrollo de la economía de nuestro país y para los nuevos cambios que vienen en todo el sistema multinacional de carácter económico. Yo creo que si nosotros trabajamos en eso, si cuidamos las relaciones con nuestro personal, si mantenemos un nivel de eficiencia y de transparencia en nuestras tareas, la representación de México en la Gran Bretaña
puede ser un referente muy importante y que se podrá dar en el caso de que ustedes refrenden el nombramiento que hizo la señora presidenta y que ya fue aprobado por la Gran Bretaña. En términos generales es lo que yo les quisiera presentar a ustedes y creo que el tema fundamental es escuchar lo que ustedes quieran que yo les informe y los temas que ustedes consideren que son de importancia. Yo le agradezco, señora presidenta, el tiempo a todos ustedes y me pongo a su disposición para escucharlos en los temas que ustedes consideren. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su primera participación. Y una vez que usted ha expuesto el programa de trabajo, procederemos ahora a desahogar la ronda de preguntas con respecto a la ratificación del nombramiento. Esta será por parte de los grupos parlamentarios, quienes tendrán hasta 5 minutos. Por ello, solicito a la Secretaría de Registro de lectura al registro de las y los legisladores inscritos. Con mucho gusto, senadora presidenta. El primer turno le corresponde al senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano. De incorporarse algún senador legislador del PT, hará uso de la palabra. Lo mismo sería en el caso del Partido Revolucionario Institucional. El siguiente orador sería la diputada Ruth Marisela Silva Andraca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. El quinto turno es para el Partido Acción Nacional. El siguiente en hacer uso de la palabra será el senador sin grupo parlamentario Eric Iván Jaimes Archundia, y después corresponderá al grupo parlamentario de Morena, que ha decidido dividir su tiempo en primera instancia para el senador Francisco Chiguil Figueroa y después para el diputado Hugo Eric Flores Cervantes. Muchas gracias, secretario. Ahora, para seguir con los turnos que ya previamente han sido anunciados, tiene el uso de la palabra el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hacer las preguntas correspondientes hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Adelante. Antes de entrar de lleno a la pregunta, me parece importante hacer una breve reflexión sobre el proceso que nos ha traído hasta este momento, y no como un ejercicio de confrontación, sino como un llamado a la memoria institucional y sobre todo a la corresponsabilidad que pues, nos corresponde como comisión. La renuncia y el relevo del fiscal general de la República se dieron de manera acelerada, para muchos de nosotros con información muy limitada, y durante esos días lo que predominó fueron versiones extraoficiales, rumores, filtraciones, más que comunicados claros y verificables. Y ese contexto por sí mismo amerita que hagamos una pausa, amerita que revisemos con cuidado qué estamos votando en todo momento y bajo qué condiciones lo estamos haciendo. Desde Movimiento Ciudadano manifestamos nuestra preocupación desde el inicio, considerando que la renuncia presentada no se ajustaba plenamente a los supuestos que establece la ley, ya que una invitación para ocupar una embajada no constituye por sí misma una causa grave como lo exige el marco jurídico vigente. Pero más allá de una posición política, esta es una observación de carácter legal y sobre todo institucional que creemos necesario dejar asentada en esta comisión, pues la Casa del Federalismo no puede ni debe limitarse a procesar decisiones ya tomadas. Nuestra función es revisar, es analizar, y cuando sea necesario es también señalar áreas de oportunidad, y la legitimación de nuestras decisiones se fortalece cuando actuamos con rigor, cuando actuamos con transparencia y sobre todo con apego a la ley, no cuando renunciamos a nuestro papel como órgano revisor. Ahora bien, también reconocemos que la ley del Servicio Exterior Mexicano permite la designación de embajadoras y de embajadores que no formen parte del servicio exterior de carrera. Sin embargo, también es claro que la propia ley refiere la preferencia para los miembros del servicio exterior de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomática consular. Hoy el mundo atraviesa un momento complejo,
con transformaciones geopolíticas profundas, con tensiones internacionales, con retos globales que exigen una representación técnica, estratégica, altamente diplomática. Necesitamos como país embajadas fuertes, encabezadas con perfiles con la formación y experiencia de política exterior, de negociación internacional, de construcción de acuerdos. Y esto es particularmente importante en el caso del Reino Unido, porque es un país con el que compartimos valores, compartimos intereses, compartimos también una relación bilateral bastante significativa desde hace muchas décadas. Ahí viven, estudian, trabajan miles de mexicanas y de mexicanos que merecen esa representación sólida, cercana y profundamente conocedora del entorno diplomático en el que se están desenvolviendo. Y obviamente este señalamiento, sí lo quiero recalcar, no es un señalamiento personal, no pretende tampoco cerrarle la puerta a perfiles distintos, es más bien una invitación para poder reflexionar sobre los procesos, sobre la importancia de respetar los equilibrios institucionales y la necesidad de fortalecer el servicio exterior mexicano como una política pública permanente de nuestro Estado. Bajo una responsabilidad encomendada por el país a esta comisión, quisiera preguntarle, en un contexto de debilitamiento del derecho internacional, creciente escrutinio sobre el Estado de Derecho y la alta sensibilidad por parte del Reino Unido respecto a la transparencia, a la rendición de cuentas, ¿cómo considera usted que su designación fortalece y no debilita la credibilidad del Estado mexicano ante las autoridades británicas y la comunidad internacional? Y por otro lado, la embajada en Londres también representa a México ante organismos internacionales con sede en esta ciudad, incluida la Organización Marítima Internacional, la OMI, donde México fue reelecto para integrar su Consejo 2026-2027. ¿Cuáles serían sus prioridades en los primeros 100 días para atender los siguientes 3 frentes que ya están en el horizonte? Primero, que México llegue con una postura clara y coordinación interna para las discusiones sobre reducción de emisiones y protección ambiental en la OMI. Segundo, que México participe con una posición definida en las negociaciones internacionales para reducir la contaminación por plásticos. Y tercero, la preparación de la visita del secretario general de la OMI a México en marzo de 2026, incluyendo la revisión del anexo sexto de Marpol. Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, senador Luis Donaldo. Ahora le corresponde el uso de la palabra a la diputada Ruth Marisela Silva Andraca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidenta, por cederme el uso de la voz. Muy buenos días tengan compañeras y compañeros legisladores. Ciudadano Alejandro Gertz Manero, sea usted bienvenido a esta primera comisión de trabajo de la Comisión Permanente. Agradecemos su presencia el día de hoy para presentar el plan de trabajo que desarrollará de ser ratificado como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como ante los organismos internacionales con sede en este país. Desde el Partido Verde Ecologista Mexicano, reconocemos que la conducción de la política exterior es una facultad estratégica del Estado mexicano, que debe ejercerse con visión de largo plazo, responsabilidad institucional y pleno apego a los principios constitucionales que rigen nuestra vida pública. En ese contexto, manifestamos nuestro acompañamiento al nombramiento del doctor Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido, coincidiendo con lo expresado por la Presidenta de la República en el sentido de que se trata de una designación orientada a fortalecer la representación de nuestro país en el exterior a partir de la experiencia, el conocimiento del Estado y el compromiso con los intereses nacionales. México requiere representantes que actúen con profesionalismo y que sean capaces de consolidar relaciones internacionales basadas en el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo entre los Estados, particularmente en un entorno internacional cada vez más complejo y desafiante. El Reino Unido es un socio estratégico para nuestro país en ámbitos fundamentales como el comercio, la inversión, la educación, la ciencia, la cooperación internacional y la agenda global de desarrollo sostenible. Por ello, resulta indispensable contar con una representación diplomática que contribuya a dar continuidad, estabilidad y seriedad a esta relación bilateral, siempre con una visión de largo plazo.
Para el Partido Verde Ecologista de México, la política exterior no solo debe atender intereses económicos o geopolíticos, sino también debe ser una herramienta para promover el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la cooperación multilateral y el respeto a los derechos humanos, principios que la Presidenta de la República ha reiterado como ejes de la acción internacional de México y que deben guiar el actual de nuestras embajadas. Este año, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México, una estrategia orientada a fortalecer el mercado interno, mejorar los salarios, impulsar la inversión pública y privada y avanzar en la soberanía alimentaria, energética y productiva del país. De manera paralela, el gobierno británico ha presentado su estrategia conocida como The Use Case Modern Industrial Strategy 2025, un plan industrial a 10 años para incrementar la inversión empresarial y desarrollar las industrias del futuro, brindando certidumbre y estabilidad a largo plazo. Estos esfuerzos nacionales abren una ventana de oportunidad para fortalecer la cooperación bilateral entre México y el Reino Unido, particularmente en aquellos sectores estratégicos vinculados al desarrollo sostenible, la innovación tecnológica y su transición hacia economías más limpias y resilientes. Uno de los aspectos más relevantes de esta relación es la cooperación en materia de transición energética, el intercambio de experiencia en energías limpias, eficiencias energéticas, innovación tecnológica y financiamiento verde contribuye a la construcción de una economía baja en carbono, sin dejar de lado el desarrollo social y económico de nuestro país. En los espacios multilaterales, México y el Reino Unido han coincidido con la urgencia de actuar de manera corresponsable frente al cambio climático, promoviendo la justicia climática y reconociendo el medio ambiente sano como un derecho de las personas y una obligación de los estados. Es usted un hombre teórico de la bibliografía del Servicio Exterior Mexicano y práctico de la política mexicana, por lo que sin duda su perfil ayudaría mucho en el desarrollo de nuestras relaciones con el Reino Unido. En ese sentido le pregunto, ¿cuáles serían las acciones concretas que, de ser ratificado, impulsaría desde la Embajada de México en el Reino Unido para fortalecer la cooperación bilateral en materia de transición energética, financiamiento verde y protección de la biodiversidad, particularmente en beneficio de las comunidades y del desarrollo sostenible de nuestro país? Por otro lado, la educación, la ciencia y la innovación son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible y para la formación de capital humano que permite a México enfrentar los retos del futuro. Si bien en su exposición ya nos hizo y nos dio algunos detalles, yo le preguntaría qué estrategias plantea promover desde la Embajada para fortalecer la cooperación educativa y científica entre México y el Reino Unido, especialmente en materia de becas, intercambio académico, investigación conjunta y formación de talento en áreas estratégicas como la ciencia, la tecnología y la sostenibilidad. Es cuanto y agradezco sus respuestas. Muy amable. Muchas gracias a esa diputada Ruth Marisela Silva Andraca. Quiero hacer mención nada más que no han habido intervenciones registradas por parte del Partido del Trabajo, tampoco por parte del Partido Revolucionario Institucional y tampoco por parte del Partido Acción Nacional, por lo que ahora pasamos al senador Eric Iván Jaimez Archundia, quien tiene el uso de la palabra. Adelante, senador. Sí, muchas gracias. Doctor, bienvenido a la comisión. Me gustaría abordar algunas preguntas a partir de la exposición que puntualmente usted acaba de compartirnos, de convidarnos a los integrantes aquí presentes, y también tomando alguna referencia, aparte del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador Murat, de lo cual me permití hacer unas breves anotaciones. Es un hecho, para nadie es un tema escondido o desconocedor, que el Reino Unido presenta un nuevo paradigma tras el Brexit, que recientemente, pues todos conocemos, sufrió, y con estos nuevos paradigmas, Reino Unido está volteando a ver una serie, obviamente como parte de su estrategia, una serie de aspectos
bondadosos, benéficos, posiblemente, evidentemente, también de cooperación con distintas regiones. Una de ellas, sin lugar a dudas, es América del Norte. Y hay una serie de temas que seguramente aquí usted ya, con quienes me precedieron en el uso de la voz, escuchó, que son temas que necesariamente van a ser prioridad con el nuevo embajador en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que en este caso, y muy seguramente será usted. Uno de ellos tiene que ver con los acuerdos comerciales, es una primer gran rubro. Un segundo tema que yo anoté es el cambio climático y el medio ambiente, la migración y los derechos humanos, que es un punto donde el Reino Unido ha sido enfático en los organismos internacionales, y hay un tema también que tiene que ver con la seguridad y el crimen organizado como parte de la cooperación en temas de seguridad, donde seguramente las estrategias y los métodos puedan ser motivo de debate. Usted es un hombre con toda la expertise, con toda la pericia en esta materia, recientemente por el nombramiento que tuvo como fiscal general. Mi pregunta sería, particularmente, y entendiendo que también México tiene una interdependencia con Estados Unidos, ¿cuál sería, en todo caso, los objetivos o las prioridades que usted ha identificado, quizá incluso en su reunión con el canciller, como temas diplomáticos sensibles en esta materia, que es algo que usted domina extraordinariamente bien, y cómo es que México podría, en todo caso, colocar, conforme a su política exterior, estos temas en una relación de mucho avance, de mucha productividad con el Reino Unido? Es así de sencilla y así de concreta, doctor, la pregunta que quisiera yo compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Ahora corresponde al senador Francisco Chiguil Figueroa, del Grupo Parlamentario de Morena, y recordemos que Morena decidió dividir su tiempo, por lo que esta es la primera participación. Adelante, senador. Trataré de aprovechar cada segundo. Con su permiso, presidenta, compañeros y compañeras legisladoras, distinguido doctor Alejandro Gers Manero, sea bienvenido, nos complace recibirlo en esta primera Comisión de Asuntos Políticos Internacionales de la Comisión Permanente, y tengo la seguridad de que la doctora Claudia Sheinbaum hace este nombramiento en virtud de la importancia que tiene Europa y el Reino Unido. Para nosotros esta designación reviste una gran importancia, toda vez que el Reino Unido, que está integrado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, es la sexta economía mundial. Y eso para nosotros es fundamental. Relaciones que se han tenido desde 1825 y que es importante fortalecer, sobre todo en este nuevo contexto internacional. Si bien es cierto que la educación, el número de estudiantes que tenemos en el Reino Unido es fundamental, dado la aportación que tienen estos estudiantes cuando regresan a nuestro país, para nosotros es fundamental aprovechar la misma situación por la que atraviesa Gran Bretaña, y esto pues es fundamental, aprovechar el nuevo contexto que ellos están viviendo a partir del Brexit, en donde les permite utilizar nuevos instrumentos económicos para fortalecer, sobre todo, y fortalecer los convenios bilaterales. Y es donde nosotros podemos aprovechar, dado el contexto internacional que estamos viviendo. También lo comentaba el senador Murat, que tenemos relaciones comerciales del orden de más de 5,000 millones de dólares, que podríamos fortalecer la búsqueda de nuevos mercados, fortalecer las exportaciones en el marco internacional de respeto mutuo
Y eso para nosotros es fundamental, dado que el Reino Unido ocupa el 16º, ¿sí?, socio comercial de México a nivel global. Y es fundamental fortalecer esta relación comercial en este nuevo contexto. Mi pregunta sería, ¿cuál es la estrategia que llevará a cabo para apuntalar esta relación estratégica entre México y el Reino Unido, además de los estudiantes que están allá en materia educativa, de investigación, medio ambiente, pero lo fundamental, ¿qué es lo que se propondría hacer en materia de las relaciones comerciales que tenemos con el Reino Unido, que para nosotros es fundamental? Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, senador Francisco Chiguil. Y por último, tiene el uso de la palabra el diputado Hugo Eric Flores Cervantes. Adelante, diputado. Con su permiso, presidenta, compañeras y compañeros legisladores, saludo con especial afecto al doctor Alejandro Gers Manero, a quien además felicitamos por el nombramiento que nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, ha hecho para que represente los intereses de nuestro país en el Reino Unido de la Gran Bretaña y en Irlanda del Norte. Ha señalado, doctor, de manera muy precisa que parte de su función pública será con los estudiantes mexicanos, sin duda alguna. Algunos tuvimos la oportunidad de estudiar en el extranjero y pues visitaba muy frecuente el área de Boston el entonces embajador en los Estados Unidos, don Jesús Silva Herzog. Estaba en otro momento de su vida y haber aprendido tanto de él, aquellos estudiantes que tuvimos el privilegio de compartir muchas horas con él, sin duda fue muy formativo y le deseamos una situación parecida por allá. Me acuerdo, y además en ese tiempo, pues nosotros éramos asiduos lectores de Francis Fukuyama. El fin de la historia se había venido a venir. El fin de las ideologías parecía una realidad. El fin de las hegemonías la estábamos viviendo. Solamente han pasado 25 años y soñábamos con un comercio internacional diferente, con una aldea global, con tantas y tantas cosas de inicio del milenio que parecen que 25 años después, tan solo 25 años después, desaparecieron. Y esos sueños de economías con mayor igualdad, pues han venido otra vez pues a un retroceso. Hay temas que son pues muy difíciles de entender. Hace 25 años no podíamos creer que Rusia, después de 18 años de separado, la ex Unión Soviética, podía convertirse en la potencia que hoy es. No veíamos tampoco un resurgimiento de China tan acelerado, tan potente, hoy convertida en una potencia tecnológica y convertida ya en uno de los ejes hegemónicos de nuestro planeta, de nuestro mundo, de nuestra época. Y por aquel tiempo, bueno, pues se discutía mucho qué iba a pasar con Europa. Y por ahí va el sentido de mi pregunta. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ha sido una organización muy importante para el equilibrio militar de nuestra generación. Hoy parece debilitado en muchos sentidos y sin duda alguna el Reino Unido pues es, si no el más importante, y sí uno de los 3 países más importantes de esto. ¿Qué piensa usted con respecto al futuro de la OTAN, doctor Gers Manero? ¿Qué va a pasar con la relación de Rusia con la OTAN? Porque finalmente esa crisis derivó en una guerra, y hay que decirlo de manera muy clara, esa es la geopolítica. Recordémonos que Rusia tiene bases militares nucleares muy importantes en territorio de Ucrania. ¿Y cuál ha sido la participación de la OTAN en este contrapeso? Desde luego,
pues es bien importante la relación que México tendrá que tener con la OTAN. México ha sido invitado en distintos momentos a pertenecer a este tratado y me gustaría conocer su opinión. ¿Qué opina usted como próximo embajador de nuestro país en la Gran Bretaña, este país tan importante, con la relación que México debe establecer con la OTAN e incluso la posibilidad de que seamos miembros de ellos? Yo soy de aquellos creyentes que México debe jugar un rol internacional muy activo. Hoy creo que una representación de un personaje tan importante como usted en este lugar tan importante para Europa debe servir para redefinir el papel de México en Europa, no solamente en la Gran Bretaña, sino en Europa. Y por eso es que le quiero preguntar su opinión, y sé que esto no es una pregunta muy común y a lo mejor pasan muchas cosas de carácter diplomático, la posibilidad que México forme parte de este tratado tan importante. Otra vez lo felicito por su nombramiento y muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias al diputado Hugo. Y quiero hacer patente la presencia y la asistencia del diputado Prieto Gallardo de Morena. Bienvenido, diputado, muchas gracias por acompañarnos. Agotada esta ronda de preguntas, ahora vamos a cederle nuevamente la palabra a nuestro compareciente para que dé respuesta a las distintas preguntas que le han hecho los grupos parlamentarios con respecto a su nombramiento. Este mensaje será el mensaje final del doctor Gertz, quien tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Doctor, adelante. Muchas gracias. Senador Colosio, los organismos internacionales que tienen sede en Londres, usted los acaba de señalar, fundamentalmente el marítimo, todo lo que hace a la relación de la ecología, también está el azúcar, está el café, son organismos que están vinculados intensamente con la vida cotidiana de nuestro país. Y en ese sentido creo que la respuesta está dentro de lo que es la tradición política internacional de México. Yo creo que eso nos fortalece y nos da un margen de operación que nos hace sentir muy seguros. A mí me tocó como diputado ser presidente de la Comisión de Marina y hacer la ley de puertos, la nueva ley de puertos que está vigente y que aquí el Congreso la votó en forma unánime y nos permitió conocer la gran problemática que hay en materia de comercio marítimo, que es quizás uno de los factores que han cambiado la economía del mundo prácticamente desde el medievo hasta la fecha. Yo creo que en ese sentido lo único que debe de hacer la Embajada de México ante estos organismos es cumplir rigurosamente con los principios de política exterior que tiene México y que nos han permitido trascender de las crisis constantes en que hemos vivido y que estamos viviendo y que viviremos. Y yo creo que con el apoyo y con la directriz de la Secretaría de Relaciones, del señor secretario y por supuesto del Gobierno de la República, nosotros vamos a poder manejar esto en un marco bastante fácil de poder resolver. Nunca nos saldremos de lo que es la política internacional de México, que ha sido uno de los ejemplos y uno de los valores que más nos han reconocido a nivel internacional. Por lo que hace a mi propia decisión, cuando yo lo tengo muy presente, que yo fui fiscal general de la República porque el Congreso de la Unión, y en este caso el Senado de la República, así lo determinó. Y lo determinó de una manera muy clara y muy precisa. Yo me sometí a la Cámara de Senadores y me puse a su disposición como lo estoy haciendo en este momento
y cuando consideré que había que hacer un cambio en mi vida pública, me sometí al Senado de la República y ellos dieron la respuesta a la que yo me he sometido sin ningún problema. Por lo tanto, siento que mi carrera ha sido ser un servidor de la ley, ser un servidor de una tarea que significa trabajar para los demás y encontrar en ello una satisfacción. Y eso es lo que yo siento que, y se refleja en las preguntas de todos ustedes, que yo puedo lograr y que siempre estaré a la disposición y al orden que quienes me han dado la oportunidad de cumplir, siempre estaré a su disposición. Muchas gracias. Por lo que hace a la diputada Silva, mire, yo tengo la certeza de que este convenio de carácter económico bilateral, que está vigente, pero no de una manera muy, ¿cómo le diré?, muy profunda, porque vino como consecuencia de la crisis del Brexit. Ha estado funcionando. El gobierno de Gran Bretaña quiere tener una respuesta mucho más clara. Yo creo que también nosotros debemos someter ese proceso, que lo tenemos muy presente y que lo conocemos bien, a las decisiones que México está tomando en materia bilateral y multilateral. ¿Por qué? Porque si nos vamos por un lado y resulta que por otro lado no es lo que está el país manejando como política económica multilateral, la bilateralidad, si choca con la multilateral, pues obviamente la multilateral va a ser la que mande. Yo creo que esto se tiene que resolver, y por razones absolutamente de tiempo, en un plazo muy corto, que no creo que pase de este año, por la revisión de los tratados de libre comercio de México. Y en ese momento vamos a tener la certeza de que esa tarea la podamos ya formalizar de una manera muy conveniente, y eso también apoya mucho las preguntas de la senadora Chundia. Senadora Chundia. Perdón, no lo encontré. Y en el sentido de que nosotros tenemos una prioridad muy clara: cómo poder mejorar esa relación internacional que ahora está bajo una normatividad y bajo una presión que históricamente nunca la habíamos visto. Entonces, yo creo que el problema no es tan grave, porque la realidad lo está aclarando con mucha precisión. ¿Qué podemos hacer? Defender los intereses del país. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta donde las posibilidades multilaterales nos los permitan. Entonces, si nosotros vamos a hacer un engrane más de toda una estructura de comercio exterior y toda una estructura de relaciones internacionales de un país, la posibilidad de lo que una embajada puede hacer está dentro de ese marco. No hay un margen mayor. Lo importante es hacerlo bien y hacerlo en su momento y con eficacia. Lo tenemos muy presente. Es decir, la ventaja de quienes hemos servido a nuestro país es que sabemos cuáles son las reglas de quienes somos servidores públicos, y lo cuidamos mucho en ese sentido. Por lo que hace a los acuerdos sobre cambio climático, derechos humanos, seguridad, yo siento que volvemos a lo mismo. Hay una serie de principios, hay una serie de conductas del Estado mexicano que se expresan con mucha claridad. ¿Cuál es la función de quien representa al Estado mexicano ante otro Estado, y en este caso al Ejecutivo? Es cumplir con ese mandato, pero hacerlo con humildad, sin pretender ir más allá de lo que el propio país nos está indicando.
yo siento que si lo realizamos de esa manera vamos a tener una buena solución. Por lo que hace a la pregunta de Hugo Eric respecto de la OTAN, yo estoy seguro que en un plazo relativamente corto, todos los elementos que en este momento se están ajustando van a irse integrando a una nueva realidad. La OTAN va a seguir existiendo, no cabe duda. Los intereses van a irse acomodando a esto y en ese juego, ese es mi punto de vista, no puedo hablar por el Estado mexicano porque no me corresponde, pero en mi punto de vista, en este tipo de grandes cambios como el que estamos viviendo, siempre finalmente los principios de nuestro país han prevalecido. Yo considero que no debe de haber por parte de quienes tenemos una tarea en este momento de esa naturaleza, de que exista una preocupación de que México no va a saber qué hacer. México lo está haciendo y lo está haciendo bien. El gobierno de la República ha mantenido su dignidad y su respetabilidad y ha sabido negociar dentro de esos marcos. Y yo creo que nosotros como funcionarios que representamos al Estado mexicano, al gobierno de la República, ante un país tan importante históricamente y en este momento como es la Gran Bretaña, vamos a tener un marco perfectamente claro. Lo importante es, y eso es lo que yo les aseguro que voy a poner todo mi empeño, es en hacerlo bien. Y en ese sentido, si yo tengo la aprobación de ustedes, yo les voy a rendir a ustedes buenas cuentas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Alejandro Gertz Manero. Les recuerdo a las y los integrantes de esta comisión que de haber alguna pregunta que hagan llegar por escrito a la Secretaría Técnica serán remitidas a nuestro compareciente para que posteriormente por esa misma vía puedan ser contestadas. Ahora, doctor, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es para nosotros importante que usted haya estado en esta reunión de la comisión, de la primera comisión, y esperamos un poquito más adelante darles las mejores noticias. Muchas Ahora gracias. le agradecemos mucho, vamos a pasar a la parte del debate más adelante y pues le agradecemos una vez más el haber estado aquí con nosotros. Si nos permite una fotografía final con todos los integrantes de la comisión, antes de pedirle a la comisión de cortesía que trajo al doctor, por favor sírvase a acompañarlo y posteriormente regresar porque vamos a continuar con el desahogo del dictamen de la comisión. Para que se puedan pegar, por favor, lo más posible. Ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos también la presencia del senador Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, y también del licenciado Pedro Matar. Gracias por habernos acompañado durante esta comparecencia. Muchísimas gracias.
Reanudamos esta sesión de esta primera comisión y el siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del siguiente dictamen. Es el dictamen de la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión relativo al nombramiento que la ciudadana Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hace en favor del ciudadano Alejandro Gertz Manero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país. Por lo tanto, solicito a la Secretaría consulte a las y los integrantes de esta comisión si se dispensa la lectura íntegra del proyecto de dictamen en consideración de que fue remitido con anticipación a sus correos institucionales. En consecuencia, solicito a la Secretaría de lectura únicamente al acuerdo del dictamen. Por instrucciones de la Presidenta, pregunto a las y los legisladores de esta comisión si se omite la lectura del proyecto del dictamen y se procede a dar lectura únicamente a su acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, por la abstención, se aprueba por unanimidad la omisión de la lectura, senadora Presidenta. Ahora, de acuerdo a sus instrucciones, doy lectura al acuerdo del dictamen. Acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por la titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Alejandro Gertz Manero, embajador extraordinario y plenipotenciario de Estados Unidos Mexicanos, de los Estados Unidos Mexicanos, ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país. Es cuanto, Presidenta Senadora. Muchas gracias, secretario. Una vez leído el acuerdo, se abre la discusión del proyecto de dictamen, para lo cual se concederá el uso de la palabra a 3 oradores a favor y 3 oradores en contra, conforme al registro correspondiente. Por lo tanto, pregunto, para hacer el registro, ¿quién desea hacer uso de la palabra y diciendo también si va a favor o en contra? Senador Colosio. Senador Iván. Presidente. Diputada Roset. Okay. Diputado Güevi. A favor. Tendremos 3 intervenciones, de las cuales una será en contra y 2 a favor. Por lo tanto, ahora le concedemos el uso de la palabra al senador Luis Donaldo Colosio para hablar en contra del dictamen. Gracias, Presidenta. En Movimiento Ciudadano tenemos claro que estamos llegando a este dictamen con un proceso acelerado, opaco y desde nuestro punto de vista jurídicamente cuestionable, particularmente, como lo dije hace un momento, relativo a los supuestos que la ley exige para la renuncia de la persona titular de la Fiscalía General de la República. Y a esa preocupación se suma un segundo problema, igualmente de fondo, que el perfil propuesto no corresponde a la tarea diplomática que se pretende encomendar. Si bien es cierto que el candidato cuenta con una amplísima experiencia en el servicio público, es también cierto que esta experiencia no se traduce en pericia o conocimiento específico de la función diplomática. Tal es así que el dictamen da cuenta de la experiencia profesional del candidato sin que de su revisión se desprende una trayectoria particularmente amplia en el ámbito consular, sino más bien que se limita mucho al ámbito de procuración de justicia, de nuevo, con una amplísima trayectoria en ese rubro. Y por esa razón, desde Movimiento Ciudadano, no estamos enteramente de acuerdo con el sentido de este dictamen. Y además esto está ocurriendo en un contexto geopolítico especialmente complejo para la comunidad internacional y cuando México necesita hoy más que nunca una representación estratégica, profesional y de oficio, particularmente en una relación tan relevante
como la que sostenemos con el Reino Unido y sobre todo frente a la comunidad mexicana que de nuevo vive, estudia, trabaja y hace su vida allá. Y pues toda esta comunidad merece una interlocución experta, cercana y eficaz. Por eso, en esta comisión debemos ejercer nuestro papel revisor con rigor, con responsabilidad, de frente a una población que exige rendición de cuentas, transparencia, perfiles idóneos que garanticen un servicio exterior eficaz, digno y diplomático. Y no solo eso, también tenemos la obligación de hacerlo por respeto al servicio exterior mexicano, a su profesionalización, a su mérito y a quienes han hecho de la diplomacia una carrera de Estado. En ese sentido, nuestra posición no se construye desde una lógica personal, no se construye tampoco desde una coyuntura, sino desde una convicción institucional. Las designaciones del servicio exterior deben de responder a criterios claros de idoneidad, de especialización, de apego a legalidad y normalizar procesos acelerados, normalizar perfiles que no corresponden plenamente a la naturaleza del encargo, pues termina por debilitar no solamente la política exterior, sino también la confianza ciudadana en las decisiones de esta comisión. Movimiento Ciudadano va a analizar con detenimiento las respuestas del compareciente para valorar la votación en el Pleno. Mientras tanto, nuestro voto será en abstención en esta comisión. Pues cuestionar este dictamen no es un acto de obstrucción, sino de responsabilidad democrática. Es una invitación para poder fortalecer los procedimientos, a dignificar la función diplomática, pero sobre todo garantizar que la representación de México en el exterior esté a la altura de los retos internacionales que estamos enfrentando y sobre todo desde las expectativas legítimas de la sociedad mexicana. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Colosio, por su intervención. Ahora tiene el uso de la palabra para hablar a favor el senador Iván Jaime Archundia. Muchas gracias, presidenta. Yo quisiera expresar y compartir con todos mis compañeros en esta comisión que en el caso en concreto, en opinión del que habla, debemos centrar, y creo que es mi convicción o mi formación de abogado, fundamentalmente y en el rigor técnico, que se cumplen con los requisitos legales específicos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en tanto que, primero, pues, se trata de un requisito de que para ser embajador se requiere tener la ciudadanía mexicana, primero que nada. Segundo, contar con el título profesional, que así lo ostente. Tercero, tener el nombramiento, en este caso ya por parte de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, pero además se cuenta ya, y así se ha dado y se ha compartido y se ha hecho del conocimiento en esta comisión, pues del beneplácito que existe de parte del Reino Unido para la persona del doctor Gertz Manero para ocupar el cargo de embajador. Luego entonces, en esta primera parte, creo que legalmente se cumplen satisfactoriamente estos requisitos. Y en una segunda motivación, por dar algunas circunstancias específicas, razones particulares o razones inmediatas de lo que podría ser la motivación de un dictamen como el que se pone a consideración, es que a final de cuentas en estas concesiones políticas que existen para quienes en ese momento pues, ostentan el poder ejecutivo por parte de un partido político, naturalmente la praxis de la política mexicana, en el caso de los nombramientos de embajador, da un simbolismo y una representatividad de quien en ese momento pues está dándole la confianza a una persona, en este caso el doctor, para acudir o ser designado como embajador en un país tan importante como el Reino Unido de Gran Bretaña. En segundo momento, me parece que también el expertise, la pericia, como yo hace un rato lo comenté, al haber ocupado no solo recientemente el cargo de fiscal general, sino otros cargos en distintas administraciones por parte del doctor Gertz, le permite tener también no solo una dualidad, sino además creo que las características inherentes de un político mexicano que seguramente hará un papel de representación no solo del Estado mexicano como tal, sino también de procurar
la defensa de los mexicanos que se encuentren en el país hacia donde él va en destino. Me parece que es, yo creo que también inherente de todo mexicano, quien tiene una distinción en una investidura tal como un embajador, de que así lo harán, o que por lo menos no existe el conflicto de que no lo haya. En ese sentido y en esa razón, me parece a mí que el dictamen debía ser procedente y aprobado por quienes integramos esta comisión, también en tanto que en la praxis me parece que la capacidad del doctor Hertz, como insisto, quien ha tenido, de acuerdo a la currícula que fue leída aquí, pues tiene la capacidad para llevar a cabo también algunas acciones, dada el nivel diplomático de que se requiere, para sortear no solo aspectos de tipo de convenciones relativas al comercio exterior, sino derechos humanos. Yo lo decía hace un rato en la pregunta, con su expertise de seguridad pública o procuración de justicia, donde hoy en día, y lo comentaba también el diputado Hugo Eric, dada el nivel de tensión que existe en las relaciones internacionales, particularmente en Europa, y nuestra interdependencia con Estados Unidos, se requiere alguien con esa quizá capacidad que nos debe permitir al Estado mexicano tener una representación con la pericia, insisto, y el expertise de salir adelante en varios de los temas que se van a ir ocupando durante el tiempo que él se mantenga como embajador. Por esas razones estrictamente técnicas, creo que el dictamen debiera ser aprobado por los integrantes de la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Iván Jaimes. Ahora, para hablar a favor y como última intervención, tiene el uso de la palabra el diputado Hugo Eric Flores. Por favor. Muchas gracias, senadora. He consultado con nuestro señor coordinador, con el diputado Ricardo Monreal, la posibilidad de hablar a nombre del grupo de diputadas y diputados para manifestar nuestro voto a favor por la ratificación del nombramiento del doctor Alejandro Gertz Manero. Es una larga tradición diplomática que el cuerpo diplomático de nuestro país siempre está integrado por dos perfiles. Desde luego, siempre vamos a estar a favor de todos los diplomáticos de carrera, aquellos que han estudiado, que han servido en diferentes misiones a nuestro país. Nos parece que es bien importante que esa tradición se mantenga. Sin embargo, siempre en esa tradición, sobre todo en embajadas tan importantes como es la del Reino Unido de la Gran Bretaña, el acudir a perfiles gubernamentales, inclusive a políticos experimentados, es también una realidad que forma parte de la historia diplomática de nuestro país. Estos momentos de nuevamente tensión geopolítica demandan a un hombre con experiencia, con tranquilidad, con calma, que sepa aconsejar a nuestra presidenta, que sepa dar su opinión a nuestro canciller, y nos parece que el perfil del doctor Gertz Manero lo tiene y de sobra. Sobre todo porque los temas de seguridad son los temas, por eso es que quise yo referirme a la OTAN en mi intervención, en mis preguntas al doctor Gertz Manero. Es un hombre experto en materia de seguridad nacional. Entonces, me parece que en estos momentos su alto perfil va a cumplir perfectamente con lo que se requiere. Miren, en esta tradición, por cierto, y además lo digo con mucho respeto al senador Colosio, en esta tradición de este cuerpo diplomático integrado por gentes del servicio profesional de carrera, del servicio exterior de carrera, pues también se inscribió don Dante Delgado cuando hace unas décadas fue nombrado embajador en Italia.
Y por cierto, en pláticas con él, pues él empezó a planear su movimiento político, estando por aquellos lares, ¿no? Viendo también nuestro país desde el exterior. Entonces, esto no es una realidad ajena a nuestra tradición diplomática, porque estamos hablando de una embajada muy importante y de un perfil muy alto, como también en su momento lo tiene el líder histórico del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, a quien muchos de nosotros respetamos por su capacidad personal y profesional. Perdón por hacer el símil, pero me parece adecuado, y me parece adecuado porque es una tradición histórica de nuestra diplomacia. Finalmente, concluyo diciendo que pues, ha habido mucho escándalo con respecto a este tipo de nombramientos, pero esto ha pasado cada sexenio. Por cierto, no va a ser el primer exfiscal que sirvan en el servicio exterior. Ha habido otros exfiscales que han ido a servir a nuestro país como representantes diplomáticos de nuestros intereses. Por eso es que queremos reiterar, el perfil académico profesional y ser un experto en seguridad nacional nos da la garantía que el doctor Alejandro Guertz Manero hará un gran papel como embajador de nuestro país, de los intereses de las mexicanas y de los mexicanos en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Una vez finalizadas las intervenciones, le solicito a la Secretaría consultar en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. De la Presidencia, pregunto a las y los legisladores de esta comisión si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, en abstención, se encuentra suficientemente discutido, senadora presidenta. Muchas gracias. Dado que se encuentra suficientemente discutido el dictamen, solicito a la Secretaría recabar la votación nominal del dictamen correspondiente. Si les parece, vamos a empezar por el lado izquierdo. O bueno, lo podemos ir haciendo conforme a la lista. Disculpe, presidenta. Senadora Verónica Noemí Camino Farjat. Camino Farjat Verónica, a favor. Diputado Hugo Eric Flores Morena, a favor. Diputada Eva María Vázquez Hernández, ausente. Diputada Ruth Marisela Silva Andraca. Diputada Ruth Marisela Silva Andraca, Partido Verde Ecologista, a favor. Diputado Luis Arturo Oliver Sen. Diputado Luis Arturo Oliver Sen, Morena, a favor. Diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo de Morena, a favor. Diputada María de Jesús Rosete. Diputada María Rosete, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Senador Francisco Chiguil Figueroa. Francisco Chiguil, a favor. Senadora Sandra Luz Venegas Falcón Venegas. Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Senador Eric Iván Jaimes Archundia. Senador Iván Jaimes, sin Grupo Parlamentario, a favor. Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez. Ausente. Senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre. Senadora Anabel Ábalos Empualteca. A favor. Senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Luis Donaldo Colosio Riojas, en abstención. Le informo, senadora presidente, que se emitieron un total de 10 votos a favor y una abstención. Por lo tanto, se aprueba el dictamen, senadora presidente. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, queda aprobado el dictamen de la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que ratifica el nombramiento que la ciudadana presidenta de la República Mexicana, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hace a favor
del ciudadano Alejandro Gertz Manero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país. Le solicito a la Secretaría Técnica de esta comisión que el dictamen se remita a la mesa directiva de la Comisión Permanente con las firmas correspondientes para su debido trámite legislativo. Ahora, el siguiente punto del orden del día es la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la presente reunión ordinaria. Pongo a su consideración de esta comisión que la versión estenográfica sea considerada como acta de la segunda reunión ordinaria. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse dicha propuesta. Consulto en votación económica si es de aprobarse que la versión estenográfica de la reunión se considere como acta de la segunda reunión ordinaria de esta primera comisión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿Por la negativa? ¿En abstención? Senadora Presidenta, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Continuando con el orden del día, el siguiente punto son los asuntos generales, por lo que pregunto si hay algún legislador o legisladora que desee hacer uso de la palabra. Al no haber intervenciones y previo a la conclusión de los trabajos de esta comisión, les informo que las proposiciones con punto de acuerdo que no fueron dictaminadas o que hayan quedado pendientes serán debidamente inventariadas y turnadas por la mesa directiva de la Comisión Permanente a las secretarías de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, conforme a lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen que al último día útil de cada periodo de ejercicio la Comisión Permanente deberá integrar y entregar a las secretarías de ambas cámaras los inventarios correspondientes que contengan los memoriales, oficios, comunicaciones y demás documentos recibidos por cada una de ellas. Y no habiendo más asuntos que tratar, declaramos formalmente clausurados los trabajos de la primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales del Honorable Congreso de la Unión, siendo la 1:34 del día jueves 22 de enero de 2026. Agradezco a todas y todos su asistencia y su valiosa participación. Muchísimas gracias.